Buenas tardes, profesor, compañeros. Este es mi aporte de la película de la teleclase que tenemos en estudio, Estrellas en la Tierra. ¿Qué opinión tengo sobre la película? Bueno, personalmente nunca había escuchado esta película. Cuando empecé a verla pensé que era como una historia más. Pero cuando llega este profesor a cambiar la vida de este estudiante, a innovar, a utilizar técnicas adecuadas para él, eh, me impactó mucho. También me impactó mucho el hecho de ver cómo sus papás desconocían de que él tenía una necesidad educativa especial y por este desconocimiento no hubo un apoyo desde los inicios de la edad escolar. Y si hubiera existido algún apoyo, posiblemente él no hubiera atravesado tantas dificultades. ¿Por qué elegí esta escena en particular? Bueno, esta escena me marcó mucho porque es donde realmente llego a concluir que las personas que trabajan en docencia tienen que ser muy conscientes que están relacionándose con personas, están formando personas y tienen que mostrarse empáticos no solo de las necesidades educativas del estudiante, sino también de todas sus necesidades emocionales, sentimentales, psicológicas. Muchas veces los estudiantes no son comprendidos ni escuchados en sus hogares y llegan al colegio, a la escuela, a tal vez a buscar un poco de apoyo, una voz amiga, a buscar esa orientación que no tienen en el hogar. Y yo siento que por eso nosotros como docentes debemos de siempre estar atentos, escuchar a los estudiantes, ver algunos signos que puedan determinar si el chico tiene algún problema en el hogar, si hay problemas de depresión, de violencia, porque nosotros no simplemente llegamos a dar una clase y a cumplir con la malla curricular que nos den, sino que nosotros tenemos que ir más allá, ver la parte humana y agotar todos los recursos. Acá veo que este profesor, desde que entró a la clase, hizo una introducción muy bonita, el primer contacto fue muy positivo con el grupo, eh, los estudiantes se mostraron sorprendidos y muy felices y él se le ve el amor que siente por sus estudiantes y también la responsabilidad que asume él de ir y hablar con su director y comentarle la situación de este estudiante y también pues tal vez muy cotidiano ver de que en ese grupo de docentes él fue el único que se preocupó por él, el resto de los docentes simplemente se limitaron a dar su clase de una forma magistral y autoritaria, pero ellos no se preocupan ni por este estudiante que tiene una necesidad educativa especial ni por el resto del grupo. ¿En qué momento me sentí más identificada durante la película? Acá en este momento veo cómo el padre reprime a su hijo por todas las quejas que recibe en la escuela, pero él no sabe, desconoce de que él tiene una necesidad educativa especial, de que hay que hacerle un abordaje diferente. Entonces yo a veces siento que ni los papás que tienen a los chicos desde pequeñitos muchas veces saben qué es lo que tienen y mucho menos cómo tratar este tipo de condiciones. En esta parte, el docente también ocupa un rol fundamental porque el docente puede llegar a ser guía de la familia, del estudiante y del resto del personal docente que esté en la institución. Cuando un docente está realmente comprometido con sus estudiantes, busca, se informa, eh, adapta la clase, investiga y va más allá. Un docente puede hablar con un padre o una mamá y aconsejarle que su hijo necesita ayuda profesional, qué sé yo, recomendarle una visita con un psicólogo, con un psicopedagogo, con un psiquiatra
Entonces yo siento que también nosotros muchas veces nos volvemos también en consejeros de todo el grupo familiar. ¿Qué emociones surgieron en mí después de ver la película? Bueno, la verdad es que esta película me deja una gran enseñanza. Primero que un niño, pese a alguna necesidad educativa especial, puede salir adelante si se le apoya, si se le adecua la clase con las técnicas correctas. Todos los niños tienen derecho a recibir una educación y un trato respetuoso y especial en las clases, no como los otros profesores que incluso llegaron a la violencia pensando que era una buena forma de formación. Yo siento que hoy en día con el Internet, con muchas herramientas que tenemos para investigar, nosotros podemos innovar muchas técnicas. La información está en la mano, solamente es de buscar. Hace muchos años atrás tal vez era un poco más difícil porque no teníamos estas herramientas tecnológicas, pero si nosotros somos docentes comprometidos y responsables, podemos investigar cuál es la mejor forma de dar una clase. Y yo recuerdo una vez que un profesor nos decía que es muy importante siempre conocer la población estudiantil. Yo siento que sí es importante porque el estudiante llega a veces con un bagaje muy pesado de su entorno familiar e incluso de los lugares en donde ellos viven. Por eso es bueno que nosotros tengamos información y sepamos cómo adecuar nuestras lecciones. Y bueno, la verdad es que la película me dejó muchas enseñanzas y fue una actividad muy bonita. Siento que este curso ha sido muy innovador y agradezco al profe por esta actividad tan bonita para la formación de todos. Gracias. ¿Qué opinión tengo sobre la película? Bueno, personalmente nunca había escuchado de esta película. Cuando empecé a verla pensé que era como una historia más. Pero cuando llega este profesor a cambiar la vida de este estudiante, a innovar, a utilizar técnicas adecuadas para él, eh, me impactó mucho. También me impactó mucho el hecho de ver cómo sus papás desconocían de que él tenía una necesidad educativa especial y por este desconocimiento no hubo un apoyo desde los inicios de la edad escolar. Y si hubiera existido algún apoyo, posiblemente él no hubiera atravesado tantas dificultades. ¿Por qué elegí esta escena en particular? Bueno, esta escena me marcó mucho porque es donde realmente llego a concluir que las personas que trabajan en docencia tienen que ser muy conscientes que están relacionándose con personas, están formando personas y tienen que mostrarse empáticos no solo de las necesidades educativas del estudiante, sino también de todas sus necesidades emocionales, sentimentales, psicológicas. Muchas veces los estudiantes no son comprendidos ni escuchados en sus hogares y llegan al colegio, a la escuela, a tal vez a buscar un poco de apoyo, una voz amiga, a buscar esa orientación que no tienen en el hogar. Y yo siento que por eso nosotros como docentes debemos de siempre estar atentos, escuchar a los estudiantes, ver algunos signos que puedan determinar si el chico tiene algún problema en el hogar, si hay problemas de depresión, de violencia, porque nosotros no simplemente llegamos a dar una clase y a cumplir con la malla curricular que nos den, sino que nosotros tenemos que ir más allá, ver la parte humana y agotar todos los recursos. Acá veo que este profesor, desde que entró a la clase, hizo una introducción muy bonita, el primer contacto fue muy positivo con el grupo, eh, los estudiantes se mostraron sorprendidos y muy felices y él se le ve el amor que siente por sus estudiantes y también la responsabilidad que asume él de ir y hablar con su director y comentarle la situación de este estudiante y también es
pues tal vez muy cotidiano ver de que en ese grupo de docentes él fue el único que se preocupó por él, el resto de los docentes simplemente se limitaron a dar su clase de una forma magistral y autoritaria, pero ellos no se preocupan ni por este estudiante que tiene una necesidad educativa especial, ni por el resto del grupo. ¿En qué momento me sentí más identificada durante la película? Acá en este momento veo cómo el padre reprime a su hijo por todas las quejas que recibe en la escuela, pero él no sabe, desconoce de que él tiene una necesidad educativa especial, de que hay que hacerle un abordaje diferente. Entonces yo a veces siento que ni los papás que tienen a los chicos desde pequeñitos muchas veces saben qué es lo que tienen y mucho menos cómo tratar este tipo de condiciones. En esta parte, el docente también ocupa un rol fundamental porque el docente puede llegar a ser guía de la familia, del estudiante y del resto del personal docente que esté en la institución. Cuando un docente está realmente comprometido con sus estudiantes, busca, se informa, eh, adapta la clase, investiga y va más allá. Un docente puede hablar con un padre o una mamá y aconsejarle que su hijo necesita ayuda profesional, qué sé yo, recomendarle una visita con un psicólogo, con un psicopedagogo, con un psiquiatra. Entonces yo siento que también nosotros muchas veces nos volvemos también en consejeros de todo el grupo familiar. ¿Qué emociones surgieron en mí después de ver la película? Bueno, la verdad es que esta película me deja una gran enseñanza. Primero que un niño, pese a alguna necesidad educativa especial, puede salir adelante si se le apoya, si se le adecua la clase con las técnicas correctas. Todos los niños tienen derecho a recibir una educación y un trato respetuoso y especial en las clases, no como los otros profesores que incluso llegaron a la violencia pensando que era una buena forma de formación. Yo siento que hoy en día con el Internet, con muchas herramientas que tenemos para investigar, nosotros podemos innovar muchas técnicas. La información está en la mano, solamente es de buscar. Hace muchos años atrás tal vez era un poco más difícil porque no teníamos estas herramientas tecnológicas, pero si nosotros somos docentes comprometidos y responsables, podemos investigar cuál es la mejor forma de dar una clase. Y yo recuerdo una vez que un profesor nos decía que es muy importante siempre conocer la población estudiantil. Yo siento que sí es importante porque el estudiante llega a veces con un bagaje muy pesado de su entorno familiar e incluso de los lugares en donde ellos viven. Por eso es bueno que nosotros tengamos información y sepamos cómo adecuar nuestras lecciones. Y bueno, la verdad es que la película me dejó muchas enseñanzas y fue una actividad muy bonita. Siento que este curso ha sido muy innovador y agradezco al profe por esta actividad tan bonita para la formación de todos. Gracias.